En este nuevo reportaje, el psicólogo Miguel Ángel Gasca, encargado del Departamento de Estudios Etnográficos y Expresiones Culturales de Chignahuapan, nos cuenta algunos mitos y leyendas que se originaron alrededor de la laguna de Chignahuapan. Veamos de qué se trata. Esto era la frontera de dos realidades, de la realidad de la serranía, incluso de la realidad de Tula. Esta era la frontera pues hacia el Valle de México, y desde luego desde el Valle de México mirando hacia acá pues también esta era la frontera, porque pues era la entrada a la Sierra Norte. Es muy apropiado decir que somos la entrada de la Sierra Norte, porque pues nos da esa noción precisamente de frontera, de borde. Entonces pues también como en ese sentido representa orillas, representa ese contacto con incluso con el otro mundo, con el mundo de los muertos, pues también es razón del por qué no se encuentran grandes vestigios prehispánicos. Sin embargo, si hay una noción simbólica, si hay una noción espiritual, tan es así que habrán ustedes escuchado aquel relato de que aquí en nuestra laguna y en próximas fechas emerge en el 24 de junio a las 12 de la noche, se escuchan unas campanadas, dicen, y que a partir del sonar de esas campanadas empieza a emerger del agua el primer templo que hubo cristiano, edificado por los españoles, y que se hundió. Según la leyenda, los españoles iban recolectando de la sierra lo que podían llevarse, y lo iban reuniendo pues precisamente en ese templo, que después de cierta cantidad de cosas sustraídas pues comenzó a hundirse. Y aunque la profundidad de la laguna no es tan grande, el templo entero pues desapareció en el fondo. Entonces dicen que cada 24 de junio se escuchan esas campanadas, surge el templo, y que si una persona se aventura a ingresar en el templo, se va a cerrar lo que dura un rosario, y para el momento en el que concluye el rosario se abren las puertas, sale la persona, pero ya han pasado 7 años, ¿no? Para la persona habrá pasado poco tiempo, pero pues ya en la realidad habrá pasado mucho más, ¿no? Es lo que popularmente llamaban los encantos. Y este relato, sin lugar a dudas, puede estar conservando esta noción de que llegaban los conquistadores y derribaban los centros sagrados de los pueblos antiguos, y con las piedras de esos templos pues construían ellos sus iglesias. Digo, el ejemplo más grande que tenemos en Puebla pues es el caso de Cholula, en el que pues sobre la pirámide más grande de América pues está ahí en la parte superior una iglesia. O en el vecino Zacatlán pues precisamente se cuenta que debajo del convento franciscano está un gran viborón, y ese viborón pues es alusivo a la figura de Quetzalcóatl, en tanto que ahí había un templo de adoración a aquella figura. Entonces de esa manera pues también nos da testimonio el relato de ese simbolismo, de que poner esta leyenda que tiene una tonalidad muy europea, es sobre lo que se consideraba espiritual y profundo para esta población, que pues es precisamente la laguna. Es decir, sobre los relatos prehispánicos de la laguna se pone encima un relato europeo de un templo español en ese caso. Bueno, y algunos elementos que hemos ido comentando pues nos dan razón de esa profunda espiritualidad, pero hay una muy bella. Y es que si ustedes se fijan muy bien en la cara de Tlaloc, algunos dicen que tiene bigotes, que tiene una máscara que tiene bigotes, otros dicen que son colmillos. No, en realidad se trata de una lengua bífida. ¿Por qué Tlaloc tendría una lengua bífida? Bueno, porque está haciendo alusión precisamente a la lengua de las serpientes. Y las serpientes, con su forma característica de desplazarse, lo que popularmente llamamos andar serpenteando, pues es una característica también del agua. El agua también serpentea, va haciendo su camino, su recorrido a la manera de una serpiente. Si pudiéramos ver desde el cielo precisamente nuestra laguna hacia Quetzalapan, pues también la vamos a ver
serpenteando. Y de ahí que los pueblos antiguos tenían esta consideración de que el espíritu guardián de los ríos y de las aguas, pues precisamente era una serpiente. La serpiente también representaba el tema de la longevidad. ¿Por qué? Pues porque va cambiando de piel y es como si se mantuviera joven toda su vida. Entonces, de la misma manera, pues veían reflejada esa noción en el agua que va cambiando constantemente, porque si tú metes tus manos ahorita aquí en la laguna, esa agua que toca tus manos no será la misma agua si las metes mañana o pasado. El agua está constantemente desplazándose como una serpiente, y a ese respecto, como va cambiando constantemente esa agua, pues hace alusión a esa piel que va cambiando también con el tiempo. Bueno, entonces había también esta noción muy interesante del nahual. La palabra nahual significa gemelo, porque según esta forma de ver la realidad, todos los seres humanos tenemos un gemelo en la naturaleza con forma de animal, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, de una persona vanidosa, pues se creía que su nahual era el de un venado. O si era una persona muy vigorosa, muy agresiva, su nahual podía ser el de un jaguar. Entonces se creía que teníamos estos gemelos del propio Quetzalcóatl. Tenía su nahual, que pues era precisamente Xolotl, su hermano gemelo. Y bueno, de esa misma manera también los cerros, las montañas, o en este caso los ríos, pues también tenían su forma en animal, su espíritu en animal, su nahual precisamente. Y el nahual de nuestra laguna pues era una serpiente blanca, muy larga, que contaban que si tú llegabas a ver esa serpiente blanca, pues la debías dejar en paz, porque si la cortabas, el agua se iba a empezar a secar. Y esa serpiente pues se va a convertir después en lo que popularmente llaman la sirena, ¿no? La asociaban así, de esa manera, el término sirena, en primera, pues porque era lo que más se parecía a lo que tenían los indígenas por relato, pues precisamente de una mujer serpiente, ¿no? Tenemos de las grandes diosas, pues está Coatlicue, está Cihuacóatl, que son mujeres serpiente. Por ejemplo, en el caso de Cihuacóatl, pues precisamente significa mujer serpiente, y Coatlicue, que significa la que tiene la falda de serpientes. ¿Por qué esa asociación? No solamente lo vamos a ver en el ámbito prehispánico, sino que también lo vamos a ver en otras religiones, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la descripción de la Virgen María pisando una serpiente. Lo vemos también en la descripción de Eva y su proximidad con la serpiente en el jardín del Edén. En las religiones hindúes también hay esa relación entre la mujer y la serpiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque la serpiente, como decíamos hace un momento, tiene este carácter de longevidad, va cambiando de piel. Y en ese sentido, en contraste hombres con mujeres, las mujeres suelen conservar un carácter juvenil durante más años en su vida de lo que lo llegan a hacer los hombres. Entonces, por eso también se generaba esa asociación de la serpiente con la mujer, y por ello la serpiente, que era el espíritu guardián de la laguna, se transfiguraba en una mujer muy bella, que popularmente decían pues que era una sirena, y que con su belleza pues atraía a las personas para después devorarlos o ahogarlos dentro del agua. Bueno, ¿qué otro relato les puedo traer? Pues desde luego, miren, ahorita se ve un poquito oscuro, pero de ese lado de la laguna ahí ven unos arbolitos, varios arbolitos. Yo les recomendaría buscar en la base uno de esos árboles. Lo van a diferenciar porque tienen la parte inferior quemado. En el año 2000, una parejita de chicos de preparatoria, los recuerdo porque éramos de la generación, saliendo de la escuela, pues veníamos a dar la vuelta en la laguna. En ese entonces pues era mucho más tranquilo, menos transitado, y cuando pues uno quería ser romántico con la pareja, pues venía uno aquí a la laguna a dar la vuelta. Y entonces venían jugando precisamente con algo de utilería por un tema de obra de teatro. Traían una tiara con la que venían jugando, y esto atrajo un rayo, y entonces pues bueno, los atravesó, ahí fallecieron. Ese par de enamorados venían tomados de la mano, precisamente el rayo le cae en la tiara a la chica, y pues como va de la mano con el novio, pues el rayo sale
por el cuerpo del chico. Me pareció interesante porque años después, 15 años después de hecho, cuando volví a hacer una recolección de relatos sobre la laguna, ya escuchaba que decían que cuando uno llega a ese árbol y viene uno en pareja dando la vuelta, uno puede pedir ahí un deseo para su relación. Entonces es también un relato muy bonito a ese respecto. Otro más pues es el de, como les platicaba, de las lloronas aquí en Chignahuapan. Es muy interesante el tema de las leyendas en Chignahuapan, porque uno se encuentra no solamente el tema de se apareció tal personaje, tal nahual, tal duende, o una bruja, una llorona, y espantó a una persona, ¿no? No, aquí también hay desde el origen de los personajes, como decir dónde vivía el charro negro, quién era la bruja, qué personas eran nahuales, y desde luego en ese sentido el origen de la llorona igual. Hay múltiples orígenes de la llorona aquí en Chignahuapan, y también pues desde luego personajes que combatían a algunos de estos seres. Entonces les voy a compartir de todos los que yo fui reuniendo, fui notando que tenían características particulares o que se repetía la referencia del nombre de la persona, y bueno, pues los pude condensar en 5 relatos. El primero es de una chica que se llamaba Sofía, y Sofía vivía en el centro de la población cuando el mercado aún cruzaba el parque municipal, y era una chica que era de un carácter muy hosco, muy retraída, no quería hacer amistad con nadie, y cuando los niños se le acercaban para que la dejaran en paz, ella siempre les decía soy bruja, y entonces los niños se iban aterrados porque decían una bruja, una bruja. Bueno, poco a poco un joven arriero se fue acercando a ella, fue superando las barreras que ella le iba poniendo, y lo que a veces no saben las personas es que aquellos que tienden a ser más alejados del contacto social es porque tienden a ser mucho más sensibles. Entonces por esa sensibilidad tienden a ser más malhumorados, o como se diría popularmente más antisociales, pues porque tratan de generar ese rechazo para no después ser lastimados. Bueno, este joven logró superar esas barreras, la enamora, y pues bueno, van a concretar su amor con una relación sexual que pues va a terminar en que ella pues va a dar a luz a un pequeño. El joven pues dice de repente me voy a trabajar, pero ya no regresa. Ella lo va a estar buscando constantemente hasta que por fin escucha con otros señores del mercado que pues este joven ya tenía familia en otro lado y pues que la había engañado. Ella venía muy molesta bajando la calle hacia la laguna, cargando a su bebé, y el bebé pues no dejaba de llorar porque como ella venía llorando, las lágrimas le caían en la boca al bebé, y pues el sabor amargo de esas lágrimas pues le caían de manera desagradable, y pues él también empezaba a llorar. Y con ese llanto pues ella se fue desesperando más y más, porque en esa carita del pequeño pues ella veía los rasgos del hombre que la había engañado, y en un momento de impulsividad sumerge a su bebé en el agua, y pues cuando lo ahoga se da cuenta de lo que ha hecho. Pues en ese momento ella misma decide también sumergirse al agua y pues ahogarse. Y entonces a partir de ahí cuentan que la llorona se le aparece a los hombres que andan jugando con las mujeres, y que pues precisamente los arrastra hasta la laguna pues para llevárselos con ella. Otro más pues es el de Laura, una chica de Ixtlahuaca, de la que contaban que era muy trabajadora, que había logrado un empleo en una tienda de semillas, y pues también un joven se le va a ir acercando progresivamente hasta que bueno pues la va a convencer de estar con él. De ese encuentro pues ella va a terminar embarazada, va a tener a un niño pequeño, y él pues no se quiere entender, no quiere apoyarla para nada, no quiere responder por la paternidad de este niño, y pues esta chica, muy avergonzada por ser madre soltera, pues por haber deshonrado a su familia, pues trata de sobrevivir de la mejor manera que puede, pero son tiempos difíciles, son tiempos de hambruna. Es 1917, una gran hambruna va a acechar precisamente a Chignahuapan, y pues en este caso ella va a ser víctima de esa situación, y dicen que al final de su vida andaba ya completamente flaca, esquelética,
cargando el cadáver de un bebé que pues ya no pudo sostener, y precisamente termina sus días aquí en esta laguna, y pues cuentan que se aparece precisamente cargando en el rebozo el cadáver de su niño, y que pues también se encarga de aquellos hombres que pues tratan mal a las mujeres. En el caso de Adriana, que era una mujer que vivía en las orillas del pueblo y que llevó una situación familiar muy terrible, abusaban de ella constantemente, y a muy temprana edad ella se dio cuenta que pues tenía que recurrir a lo que fuera necesario para poder salir adelante, si ello implicaba incluso hacer uso de su cuerpo, pues para poder procurarse no solamente el alimento, sino hogar y alguna posición social. Poco a poco, con la edad, se va a ir dando cuenta que su cuerpo no le va a seguir siendo de utilidad cuando llegue a su vejez, y entonces pues empieza a enamorar a un hombre que era muy trabajador, y pues él se enamora con mucha facilidad de ella, y ella le insiste que se casen. Él se siente abrumado y le dice: no, espérate tantito, porque pues van a sospechar. Y ella siente ese rechazo fulminante, empieza a analizar en su vida pues por qué van a sospechar o a qué se está refiriendo, y lo único que ella encuentra como motivo pues es precisamente que ella ya tenía hijos. Entonces pues los ahoga precisamente en la laguna de Chignahuapan. Llega el tiempo del funeral, y durante el funeral ella se acerca a este hombre y le dice: bueno, pues ya no te preocupes, ya no está el problema, ya no va a haber sospechas, ¿no? Y entonces él, aterrado, pues se da cuenta que había ahogado a los niños, y le dice: no, pues yo no estaba hablando de los niños, yo estaba hablando de lo acelerado de la relación. En ese momento ella, dándose cuenta de lo terrible que ha hecho, del horror que ha cometido, pues se vuelve completamente loca y se suicida. Y de la misma manera, pues también similar a los anteriores, cuentan que la Llorona pues se aparece precisamente a aquellas personas que en sus relaciones no hablan claro o están jugando con la otra persona. El relato de Isabel, de quien también dicen que vivía de este lado de Ixtlahuaca, y que había un rancho precisamente yendo hacia el Cerrito Colorado, y que ella vivía precisamente en las cercanías de ese rancho, y que un amigo de la familia vino de visita, un español, y pues se enamora de ella y ella de él. Le hace una casita, tienen una casita donde pues vive con sus hijos. Él regresa a España unos años y después vuelve, pero se entera que pues Isabel es quien se entera que él viene con la intención de llevarse a los niños, se los quiere llevar con él de regreso a España, y ella, muy molesta, pues se lanza a correr. Él la viene persiguiendo, y entonces cuando ya siente que la va a alcanzar y que pues ya no puede hacer otra cosa, pues llegando precisamente a las orillas de nuestra laguna, saca de su rebozo un cuchillo y mata a ambos niños. Y pues cuando ella intenta ya darse también la cuchillada en el pecho, pues es cuando la alcanza Eduardo, el español, y pues la empieza a golpear. Le dice: india estúpida, y la golpea, y pues ya nada más la empuja hacia la laguna, donde pues precisamente se ahoga tratando de alcanzar el cuerpo de sus niños que permanecían en tierra. Bueno, y uno más es el de Rosalía, una chica del centro, una quinceañera, que en aquel entonces pues se acostumbraba precisamente que la quinceañera era una fiesta en la que se presentaba a la chica en sociedad, porque pues la habían mantenido escondida, digamos, para mantener su pureza y su virginidad, y que pues precisamente en esa fiesta los chambelanes pues eran los que hacían las propuestas matrimoniales. Generalmente después de una fiesta de 15 años pues venía precisamente una fiesta de matrimonio. Entonces le permiten elegir a su marido, algo que no se acostumbraba mucho, porque generalmente los papás eran los que le elegían el marido a las muchachas. Y bueno, en este caso ella le permiten elegir, elige a un joven que le había parecido bastante interesante, se casan,
y pues ya casados, pues él empieza a mostrar su verdadera cara. Es tomador, es golpeador e incluso es pervertido. Cuentan que metía a otras mujeres en la misma cama donde ella estaba mientras estaba embarazada, y que bueno, pues al final termina abandonándola, y ella, por la vergüenza de que en ese momento consideraban que un hombre, cuando abandona a una mujer, pues es porque la mujer ha fallado de alguna manera. Entonces ella, muy avergonzada, pues no quería causarle la deshonra a la familia de volver, pero además admitir que se había equivocado en su elección de marido, pues trata de vivir lavando ajeno. Y cuentan que precisamente cuando ya no le quedaba nada, incluso de ropa, pues se ponía su vestido de novia y venía con su vestido de novia a lavar en los lavaderos que había aquí en la laguna. Y en una de esas ocasiones, sus hijos jugando, uno se cae a la laguna y se está ahogando, el otro lo trata de salvar y pues al intentarlo también se cae. Entonces ella pues se acerca para sacarlos, pero pues cuando los ve ahí ahogándose, pues se plantea a sí misma que pues ya no tiene nada que darles, que sería más un regalo, más lo mejor que puede hacer por ellos es dejarlos irse al cielo. Entonces se pone su velo de su vestido y pues ve ahogarse a sus hijos. Más tarde pues ella va a morir de la tristeza, pero Dios no la va a dejar entrar al cielo y pues precisamente la va a mandar a buscar a sus hijos. De ese relato es muy interesante porque me lo contaban algunas mujeres que decían que de jóvenes venían a lavar a la laguna y que veían precisamente a una señorita que era muy silenciosa, muy callada, siempre vestida de blanco, y que llegaba también a lavar ropa, y que cuando ella terminaba temprano, terminaba rápido y veía que alguna traía mucha ropa, ella le ayudaba, y que le ayudaba y le ayudaba, y cuando ya terminaban, la buscaban y ya no la encontraban, ya había desaparecido. Entonces pues, resultaba que era precisamente el espíritu de Rosalía ayudando a las mujeres que así lo necesitaban. Eso es muy particular porque la mayoría de los cuentos de La Llorona de mediados del siglo pasado y anteriores o mejor dicho, de la primera mitad del siglo pasado, pues hacen esa alusión como si La Llorona fuera una especie de ente vengador de las mujeres a ese respecto, ¿no? Incluso tengo el relato de Sofía Rojas Barrios, que ella me contaba que ella vivía de camino hacia los baños, a la altura de lo que conocemos como el Cascajo, y que por ahí tomaba una vereda, tenía que irse ya tarde noche con sus hermanas, y dicen que las perseguía precisamente La Llorona, pero que nunca las alcanzaba, que al principio les daba mucho miedo porque volteaban a ver que ahí venía, se espantaban, pero ya después de cierto tiempo de estar presenciando esta aparición, aprendieron, por ejemplo, que si volteaban su ropa, La Llorona pues parecía que se desplomaba sobre el piso, ¿no? Entonces les causaba cierta comicidad hacer esto, ¿no? Voltear un suéter y ver cómo la Llorona ¡pum!, caía desplomada en el suelo, ¿no? Y luego lo volteaban a el suéter de nueva cuenta y La Llorona se elevaba otra vez y seguía su camino detrás de ellas, pero que nunca las agredió, nunca gritó, y que pues más que nada las sentían precisamente como si las estuviera acompañando. Bueno, dejando un poquito de lado los relatos de La Llorona, hay otro más que a mí siempre se me ha hecho muy simpático. Yo le llamo la esposa que nadie quisiera tener, y es precisamente de un hombre ya muy mayor, de unos tal vez 40, 50 años, que se casa con una jovencita que haber tenido como unos 15 años tal vez, y que dicen que tenían su casita ahí por el puesto que era de Doña Chuy, que ahí vivía Don Lole, que era decía Doña Chuy, que era el último hombre que utilizó calzón de manta en Chignahuapan. Entonces eso yo recuerdo que me lo decía con mucha frecuencia, decía, aquí vivía Don Lole, el último hombre que usó calzón de manta en Chignahuapan. Bueno, ahí mismo en ese terreno contaban que ahí se había ido a vivir esta parejita hace casi 100 años, y que la chica tenía una característica muy peculiar, que era muy, 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 muy blanca de piel. De hecho, yo creo que era albina. Resulta que ahí vivía la pareja,
Y entonces al marido se le hacía muy curioso que ella no le hacía otra cosa de comer más que moronga. Moronga con huevo, moronga con salsa, moronga con frijoles, moronga con esto, con lo otro. Y pues bueno, a él le parecía curioso y pues ella le decía que era porque los vecinos que pues mataban algún borreguito, mataban alguna gallinita o etcétera, pues le regalaban la sangre de los animalitos. Y pues aparte, pues por ser muy jovencita no era muy diestra en la cocina, de tal manera que pues el marido le va a permitir que por las tardes pues se vaya a visitar a su mamá para que le enseñe otras cosas de cocinar. Y entonces cada vez que ella se iba cerca de las 7 de la noche le daba un tecito para la digestión. En una ocasión, estando él con sus amigos, pues lo van a chancear, le van a decir, no, pues, ¿cuál tecito? Si de seguro ha de andar con alguien más y te pone a dormir con ese tecito. Ya con ideas en la cabeza, pues precisamente en una ocasión deja de tomarse el té, lo tira por debajo de la mesa sin que ella se dé cuenta y bueno, hace como que se va a ir a dormir. Entonces ve que se enciende el fogón del tlecuil, que era como la estufa de antes. Entonces pues él se va a asomar así como pues escondidas, ¿no? Y pues él lo que esperaba era encontrársela arreglándose para otro hombre. Y pues cuál es su sorpresa, ¿no? Que la ve desnuda sobre el tlecuil haciendo una especie de danza con la que finalmente pues logra desprenderse las piernas. Y cuando se desprende las piernas pues empieza a vomitar y de su boca solamente salen brasas ardiendo y estas brasas pues le empiezan a cubrir el cuerpo hasta que se convierte en una bola de fuego y sale disparada de la casa, ¿no? Entonces él en ese momento pues descubre, ¿no? Su mujer era una bruja. Entonces a la mañana siguiente dicen que pues él se levanta con normalidad, sale al patio, se fuma un cigarro, regresa, pues ella está acostada en las cobijas y le dice, oye mujer, ¿qué no me vas a dar de desayunar? Y ella le dice, no, es que me siento mal. Y entonces de un jalón le quita la cobija y pues no tiene piernas. Le dice, ¿qué crees que no te vi anoche, condenada? Yo fui el que te escondió las piernas, yo ya las quemé allá atrás en el patio. Y ella rogaba y suplicaba que no le hiciera nada, que la dejara en paz, que ya no lo iba a volver a hacer. Pero pues ya era demasiado tarde porque ya le había avisado a todos los vecinos a los que se les hubiera muerto alguna criatura. Y pues bueno, ya venían los vecinos por ella y dicen que se la llevaron a Cozapan, donde ahí pues la terminaron quemando y pues el marido ya buscaba una nueva esposa, aunque dicen que extrañaba la moronga de su anterior mujer porque pues nadie la hacía como ella para comer. Bueno, de este lado aquí donde ahora hacen estos murales, ahí en la Perla del Oriente, precisamente en este trechito, ahí dicen que era donde se aparecía un nahual, que supuestamente era un hombre de apellido Cetina, que dicen que durante la cristiada pues se envalentonaba e iba y le gritaba a la imagen de Santiago Apóstol, le gritaba, le decía a ver tú Santiaguito, tú con tu espada y yo con mi pistola, a ver quién es más pues más valiente, ¿no? Y entonces pues lo recordaban algunas personas por esa situación. Bueno, cuentan que don Gaudencio Aguilar pertenecía a un grupo de personas que pues se dedicaba a lo que ellos llamaban espantar espantos. Ellos se dedicaban pues precisamente a combatir brujas, a combatir nahuales. Entre ellos estaba Minerva Rojas. Una era doña Minerva Rojas, otro es don Gaudencio Aguilar. Y bueno, hay otros 5 personajes por ahí que ahorita se me está escapando el nombre. Pero bueno, precisamente dicen que aquí se aparecía ese perro negro muy peludo, muy feo, y le evitaba a las personas el paso después de cierta hora. Y esto dificultaba porque pues de repente personas que querían llegar al centro por alguna urgencia pues no podían porque pues ahí los detenía ese perro negro muy feo. Y que muchos que se trataban de aventurar, pues el perro los venía empujando hasta que los echaba aquí a la laguna, donde un remolino pues se los tragaba. Bueno, entonces cuentan precisamente de unas hermanas que uno de los niños se les enferma y entonces lo quieren llevar precisamente con el doctor.
pero saben que precisamente pues está ahí ese nahual bloqueador de caminos, y entonces pues se van a ver a don Gaudencio Aguilar para que pues les ayude. Él les dice que pues que escuchen lo que escuchen, vean lo que vean, pues tienen que ellas continuar, ¿no? A pesar de lo que él haga. Y pues precisamente cuentan que llega a este punto del camino y el perro les empieza a gruñir, y él se pone a hablar con el nahual, le empieza a reclamar, y el nahual pues le empieza a contestar, ¿no? Y las mujeres van a continuar su camino y dicen que ahí se van a batir en combate. Finalmente don Gaudencio Aguilar pues va a quedar muy mal herido, y dicen que falleció precisamente a las puertas de lo que en ese momento se estaba construyendo, que era el templo de Nuestro Señor de la Salud de Longuito. Dicen de manera muy, no sé si decir romántico, tierno, que el hombre que lo encontró ya desfalleciendo cuando estaba rayando el sol se espantó mucho, y don Gaudencio Aguilar, para que no se espantara este señor, le contó un cuento. Entonces le contó un cuento y lo calmó, y ya cuando lo vio tranquilo, pues don Gaudencio falleció. Bueno, y a los pocos días, pues precisamente encontraron el cuerpo de este otro personaje, pues precisamente acuchillado de muerte, y que pues de él se contaba que pues había hecho de mucho dinero, y que sospechaban que era precisamente por esta misma situación de que era nahual. Y bueno, finalmente yo creo que como pie a otra cápsula de estas, pues el hecho de recordar que aquí arribita está precisamente la Casa Azul, que al día de hoy la siguen pintando de azul. Es la casa que sigue después del centro de salud de la clínica del IMSS, y que precisamente en esa casa pues es donde se resguardó la vida espiritual chignahuapense durante la prohibición del culto, donde pues venía doña Conchita Vega, donde venía también esta otra mujer de Calapa, que les contaba en otra ocasión que tuvo hasta 150 ahijados, porque pues ella era la que arriesgaba su vida pues para traerlos a bautizar, porque en ese tiempo pues podían llegar el ejército federal podía llegar a matar a una persona por desobedecer la instrucción de prohibición del culto. Pero bueno, esas, y junto con otras que ya les contaré sobre el templo de Longuito y sobre el padre Ismael García y este periodo tan interesante también de nuestra vida en Chignahuapan. Muchísimas gracias.